Saludos mis estimados estudiantes. Continuando con las fases del proyecto de investigación y todo lo que él implica en la redacción del informe escrito, es importante que tengas en cuenta que una vez que tienes el título definido con una sintaxis metodológica adecuada, que tienes planteada esa pregunta de investigación, que ella está en coherencia y concordancia con el título y de la cual surge el objetivo general con su correspectivo objetivo específico, es sumamente importante definir la variable de estudio. Y aquí quiero acotar lo siguiente: toda investigación, absolutamente toda investigación tiene variable, pues la variable precisamente es el hecho que se está identificando. Y por eso leo textualmente lo que dice la diapositiva. Las variables están definidas como cualquier aspecto, dimensión o característica que asume diferentes valores, los cuales pueden ser medibles. Y hago énfasis en esto de ser medibles porque recuerden, como les he insistido en oportunidades anteriores, por las características de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, el enfoque de investigación que estamos manejando es un enfoque basado en el paradigma cuantitativo. Por lo tanto, se basa en el apoyo de la matemática desde la herramienta estadística para poder aceptar o rechazar la hipótesis. Estas variables que tiene la investigación van a ser utilizadas dependiendo del tipo de investigación. En este sentido, existen dos tipos principales: los diseños no experimentales, donde están los estudios descriptivos, por ejemplo, y los diseños experimentales, donde están las investigaciones de tipo experimental propiamente dicho. Cuando una investigación está enfocada en un diseño no experimental, las variables son consideradas variables de estudios. Esto significa que la variable está presente, obviamente, y yo como investigador simplemente observo cómo se comporta ella en su realidad. No la altero, no la manipulo, no la toco, solamente veo su comportamiento y lo describo de manera analítica. Ahora bien, en el caso de los diseños de tipo experimental, donde yo hago una relación causa-efecto, las variables son concebidas como un sistema de variables, porque hay una variable independiente y una variable dependiente. En este sentido, esa relación causa-efecto se mide a través de esta variable independiente, que es precisamente la causa, la que el investigador manipula, la que el investigador altera para generar una consecuencia que sería el efecto, que es donde medimos el cambio o la influencia de esa variable independiente. Por lo tanto, es la que se observa y la que se mide. Sin embargo, cuando se habla de estas investigaciones experimentales, se dice, y uno de los requisitos es que el investigador tenga el control del experimento. Sin embargo, hay ocasiones donde hay lo que nosotros llamamos investigación al factor X, esa variable interviniente que, al igual que la variable independiente, genera una causa. Pero yo, si manejo la teoría, mientras más conozco el enfoque teórico, mejor conozco el comportamiento del evento estudiado, debo controlarla. ¿Sí me siguen, muchachos? ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que el investigador debe tener el control absoluto del hecho investigado. Estas variables deben definirse, se definen de manera conceptual y se definen de manera operacional. ¿Cómo es la definición de una variable de manera conceptual? Se especifica desde el punto de vista teórico las condiciones de la variable en cuestión, como lo dice la teoría. Ahora, desde el punto de vista operacional, yo debo definir cuáles son los indicadores utilizados en la investigación que me permiten medir el comportamiento de esa variable, que me indica a mí que esa variable está cambiando. ¿Ok? Una vez que tengo las variables y que las tengo identificadas y que conozco cómo es el abordaje teórico y cómo la mido experimentalmente, me planteo las hipótesis. Recordando que la hipótesis, de manera general, es una explicación anticipada y tentativa del hecho que voy a investigar. Por lo tanto, es necesario que se planteen dos hipótesis. Estas dos hipótesis deben ser una hipótesis de investigación, que es la que se supone desde el punto de vista teórico debe suceder,
pienso yo como investigador, y una hipótesis alternativa. Si no se cumple esa, entonces se cumple lo contrario, que es la hipótesis alternativa. Por lo tanto, cuando yo la defino, las hipótesis son proposiciones sujetas a comprobación empírica que son sometidas a verificación en la realidad. De acuerdo a Tamayo, son enunciados de una relación entre dos o más variables sujetas a una prueba empírica. Sigue diciendo Tamayo y afianzando lo que dice Hernández Sampieri, debe ser comprobable. Y si me enfoco en Arcia, dice, es una explicación anticipada de lo que va a suceder. Por lo tanto, yo debo comprobarlo. Por eso se dice que la hipótesis no es más que la expresión que marca la relación causa-efecto existente entre dos variables y debe ser planteada en forma clara y lógica. Eso es muy importante. ¿Qué características tiene la hipótesis? Debe definir una situación real, que sea posible tener acceso a ella, que yo lo pueda medir en la realidad. Pero para eso yo tengo que conocer el fenómeno que estoy estudiando. Debe ser compatible con los conocimientos actuales. No debe contradecir leyes ni teorías comprobadas. Sigue insistiendo acá la hipótesis que hay que revisar la teoría. Y yo coincido con eso y por eso les digo nuevamente, mientras más leo y conozco el hecho estudiado, mejor conozco su comportamiento en la realidad. Los términos en que está formulada deben ser comprensibles, precisos, lo más concreto posible. Debes evitar el uso de construcciones vagas, ambiguas, términos confusos, esos términos rebuscados. El lenguaje en que se expresa debe ser lo más sencillo y científico posible, que me marque la relación entre esas dos variables. ¿Cómo se formula entonces la hipótesis? Hay una parte predictiva, que es la causa, que está dada por la variable independiente, y una parte explicativa, que es la proposición o el efecto que representa la variable dependiente. Por eso es que tenemos que tener cuidado en que esta hipótesis me enuncie la relación entre la causa y el efecto, entre la variable independiente y la variable dependiente. Yo les voy a dejar acá unos ejercicios donde ustedes van a identificar las variables dependientes e independientes de unas situaciones. Les voy a poner unos títulos y de igual manera en estos títulos